Hola amigos, ¿cómo están? Les habla el profe Dan y sean bienvenidos a la resolución de la prueba de matemáticas para bachillerato aplicada en el 2018 para la modalidad de colegios técnicos. Esta resolución la voy a segmentar o distribuir en tres partes. Una parte para la sección o para la unidad de geometría, una segunda parte para la cuestión de relaciones y álgebra y una tercera parte que cubrirían los ejercicios de estadística y probabilidad. Así que, sin más que agregar, empecemos con el examen. Damos el ejercicio 1, que dice: si los puntos de una circunferencia C equidistan de un punto menos 4, menos 7 y la medida de su diámetro es de 10, entonces la ecuación de C es... Y de aquí empezamos a considerar detalles sumamente importantes y fundamentales. Primero, cuando me dicen que son los puntos de una circunferencia que equidistan de este punto de acá, pues este punto de aquí vendría siendo el centro, ya que por definición, justamente este es el punto que corresponde a aquel del cual equidistan todos los puntos de la circunferencia. Este es el que me estarían hablando de las coordenadas menos 4, menos 7. Pero veamos acá. Aparte de eso, me están diciendo que el diámetro de la circunferencia es de 10 unidades. Recordemos también que el diámetro es aquella cuerda de la circunferencia que posee como extremos dos puntos de la circunferencia, pasando por el centro de la misma. Pero el radio vendría siendo nada más un segmento que se trazaría desde el centro de la circunferencia hasta uno de los puntos que corresponden a la figura. ¿Esto qué quiere decir? Que en términos lógicos, el diámetro viene siendo 2 veces el radio. Y por consecuente, el radio vendría siendo la mitad del diámetro. Por lo que si el diámetro mide 10 unidades, entonces el radio tendría que medir 5. Y ya tenemos que el centro es de coordenadas menos 4, menos 7. Así que con esto podemos hacer referencia a la estructura que corresponde a la ecuación de la circunferencia, la cual viene presentada de forma general como x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado igual a r al cuadrado. ¿Esto qué significa? El menos a y el menos b, más allá de creer que son valores estrictamente negativos, algebraicamente lo que indica es que vamos a cambiar el signo del a y vamos a cambiar el signo del b. Por lo cual, viendo que los valores en este caso, menos 4 y menos 7, que son los que conforman el centro, el menos 4 es el que tomaría el papel de A y el menos 7 es el que tomaría el papel de B. Así que a la hora de reemplazar dicha información en la ecuación de la circunferencia, ya no lo presentaríamos como x menos a, sino que lo presentaría con x juntamente con el opuesto de menos 4, es decir, con un 4 positivo. Mientras que en el paréntesis donde estaba la y, vendría acompañada del opuesto de b, y b en este caso viene siendo menos 7. Por tanto, su opuesto sería un 7 positivo. Y en el caso del r cuadrado, tomar en cuenta que estamos hablando de tomar el 5 que teníamos aquí, pero más bien vamos a elevar este 5 al cuadrado. Y 5 al cuadrado, si revisamos en la calculadora, rápidamente, 5 al cuadrado nos viene dando 25. ¿Ok? Eso quiere decir que nuestra ecuación de circunferencia vendría dada por esta estructura de acá, que si se ponen a ver, corresponde exactamente a la opción B. Verificando que son los signos correspondientes y que es exactamente el valor del radio al cuadrado que corresponde. Por tanto, dejamos esta como la opción correcta. Entonces, procedamos al siguiente ejercicio, a ver qué nos depara. Dice el ejercicio 2. Considere la siguiente representación gráfica de una circunferencia C de centro B, cuya medida de su diámetro es de 6. Es decir, nuevamente nos están dando el diámetro de la circunferencia, del cual podemos deducir que el radio de la misma vendría siendo la mitad, o sea, vendría siendo de 3 unidades. En este caso, haría falta verificar cuáles son las coordenadas de nuestro centro, ya que ya no me lo están diciendo directamente como en el ejercicio anterior, sino que ahora tengo que analizarlo gráficamente. De ahí tomar en cuenta que como todo punto en el plano cartesiano, siempre hemos de verificar o checar primero
cuál es el valor que se le asocia al eje X y después cuál es el valor que se le asocia al eje Y, que como pueden ver, así señalados, vendrían siendo el -4 y el -1. Y en ese orden vamos a presentar las coordenadas de este punto B. Tomen en cuenta que gráficamente no hizo falta aplicar ningún cambio de signos, ya que lo que tenemos aquí analíticamente se asocia directamente con lo que tengo en la gráfica. Corresponde justamente con lo que tengo acá. Entonces, teniendo ahora sí el radio y teniendo ahora sí las coordenadas del centro en la forma A, B, ahora sí podemos aplicar una vez más la estructura de la ecuación de la circunferencia, que en este caso vendría siendo con un paréntesis abierto, luego una X, luego lo opuesto de -4 que vendría siendo un 4 positivo elevado al cuadrado, más Y con el opuesto de -1 que vendría siendo un 1 positivo elevado al cuadrado, igual al valor del radio al cuadrado, que en este caso estaríamos hablando de 3 elevado a la 2, que a la hora de revisar una calculadora, 3 elevado a la 2 vendría siendo, en este caso, 9. Ok, ese va a ser el valor que ingresaría aquí. Y esta sería la ecuación de circunferencia que hemos de buscar entre estas opciones. Vamos a ver, la que corresponde con los signos y con el valor del radio al cuadrado sería la opción A. Y por tanto marco a esta como opción correcta. Siendo así, entonces puedo proceder tranquilamente a buscar el siguiente ejercicio. Dice el siguiente ejercicio: considere las siguientes representaciones gráficas de circunferencias de centros M, N, O y P. Muy bien, tenemos nuestras circunferencias acá. Vamos a ver, e inclusive vamos a aprovechar con lo aprendido, ver si podemos identificar el centro de cada una de estas circunferencias. Porque según por lo que veo, aún sin haber leído todo el ejercicio, siempre es importante poder tener la información analítica a mano. En este caso, digamos, la circunferencia C1, el centro M, vendría dado por las coordenadas 2, -6. Entonces vamos a decir que M corresponde a 2, -6. 2 asociado en el eje X y -6 asociado en el eje Y. En la circunferencia 2, vamos a ver, circunferencia 2, aquí estás abajo. En la circunferencia 2, nuestro punto N, por su parte, vendría dado con las coordenadas -2 en X y 6 en Y. Entonces lo indicamos, -2 en X y 6 en Y. En la circunferencia 3, vemos que el punto O viene dado con coordenadas 2 en X y 6 en Y. Por tanto indico 2 en X y 6 en Y. Y en la circunferencia 4, vemos que las coordenadas vienen dadas para -2 en X y para -6 en Y. Siempre busco primero el valor que está asociado al eje X, al eje horizontal, y después el valor que viene asociado al eje Y, es decir, al eje vertical. Siempre en ese orden hemos de procurar dar cada uno de los pares ordenados que encontremos en cada una de las representaciones gráficas, cosa que nos va a ayudar a aligerar y a anticipar ciertos análisis y procedimientos. El ejercicio dice: de acuerdo con la información anterior, ¿cuál número identifica la representación gráfica de la circunferencia dada por x más 2 más y menos 6, bueno, x más 2 cuadrado más y menos 6 cuadrado igual a 4? Entonces, como habrán notado en ejercicios anteriores, cada vez que ingresamos la información en la ecuación de la circunferencia, siempre cambiamos los signos. De hecho, cada vez que extraemos la información de la ecuación de la circunferencia, también debemos cambiar los signos. Por tanto, el centro de nuestra circunferencia vendría dado con coordenadas A, B, los cuales verdaderamente serían los signos opuestos de los que tenemos acá. Es decir, no sería un 2 positivo, sino más bien un 2 negativo. Y aquí no sería un 6 negativo, sino que en realidad sería un 6 positivo. Cosa que nos debería dar una primera noción de qué clase de circunferencia hemos de buscar. Aquella que posea como centro las coordenadas -2,6. Y de hecho, si nos ponemos a ver entre las cuatro circunferencias que hay, la única que me cumple esa condición es la circunferencia 2, la de coordenadas -2,6 en este punto N. Así que tranquilamente con dicha información puedo marcar entonces la opción B como respuesta correcta.
Repito, siendo esta la circunferencia que corresponde en estas condiciones con el centro de la circunferencia. Todavía si fuera el caso que tuviéramos que verificar también sobre el valor del radio de la circunferencia, tomen en cuenta y recordemos que en la ecuación lo que encontramos es el r a la 2. Y este r a la 2 ya corresponde al valor de 4. Entonces más bien habría que preguntarse, ¿pero qué valor de r fue el que provocó que r a la 2 nos diera 4? Bueno, esto lo podríamos averiguar mediante una raíz, con la raíz cuadrada de 4 en este caso, que si lo verifican en la calculadora van a ver que les va a dar como resultado 2. En otras palabras, dicha circunferencia debe poseer 2 unidades de radio. Y si analizamos muy cuidadosamente cada una de las circunferencias, viendo paralelamente con el eje X que hace referencia cada uno de estos segmentitos que sí vemos que toca el borde de la circunferencia o la figura en sí, como vemos que son 2 unidades del origen hacia dicho punto, esas 2 unidades las podemos apreciar también o las podemos interpretar también como el radio de la circunferencia. Es un pequeño truco visual o un truco gráfico con el cual podemos determinar la medida de un segmento en base a otro segmento del cual sí conozcamos su valor o del cual sí conozcamos su longitud de forma paralela. Así que con esto a mano podemos pasar entonces a analizar el siguiente ejercicio. Veamos a ver. Dice, considera la siguiente circunferencia C de centro P y las rectas M y N representadas en un sistema de coordenadas cartesianas para responder los ítems 4 y 5. Entonces, vemos nuestra circunferencia, vemos el eje X, vemos el eje Y, vemos que hay una recta N y una recta M y vemos que indican que N es paralelo con X. Ok. Y nos dan diferentes coordenadas. Es más, nos están indicando que este punto P es de coordenadas menos 30 en X y 16 en Y. Vamos a ver cómo utilizamos esta información a nuestro favor. Lo primero que nos dice para el ejercicio 4 es considerar las siguientes proposiciones. La proposición 1 dice que la recta M es secante a la circunferencia C. Cosa que, si vamos a establecer definiciones, tomen en cuenta que una recta secante es aquella que interseca a la circunferencia en 2 puntos diferentes, dejando de lado el centro, ya que el centro de la circunferencia no es un punto en sí de la figura, sino que es más bien como un punto que sirve de referencia para todos los puntos que conforman el lugar geométrico. En este caso, vemos que sí, efectivamente hay 2 puntos de intersección para la recta M y la circunferencia como tal. Por tanto, puedo decir que dicha recta M sería secante. Y es más, ya que hablamos de eso, podemos hablar también de los otros tipos de rectas de las cuales se pueden clasificar con respecto a la posición con la circunferencia. Por ejemplo, se le llama también recta tangente a esta que solamente interseca en un único punto con la circunferencia. Tal es el caso de la recta N, que vemos que corta o interseca con la circunferencia únicamente en este punto A. Entonces vamos a decir que esta es una recta tangente. Y aquí vemos que el eje X también interseca con la circunferencia únicamente en este punto D. Por tanto, también vamos a decir que esta es otra recta tangente. Y ya que hablamos de todo un poco, también existen las rectas exteriores, que son aquellas que del todo no tienen ni un solo punto de intersección con la circunferencia. Valiendo un poquito la redundancia, es como considerar aquellas rectas que estén enteramente en el exterior de la circunferencia. Tal es el caso del eje Y, el cual voy a indicar que sería recta exterior a la circunferencia. Volviendo al ejercicio 4, entonces, ¿que la recta M es secante a la circunferencia? Pues efectivamente sí, ya que es justamente la clasificación que hemos determinado para esta recta M. Ahora, ¿que la recta Y igual a 0 es exterior a la circunferencia? Ahí habría que tener un poquito de cuidado. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, por si lo llegaron a pensar, no es lo mismo hablar del eje Y que de la recta Y igual a 0. No, definitivamente no es lo mismo. ¿Pero por qué razón? Porque para hablar de las rectas Y igual a algo, tomen de referencia esto. En un eje cartesiano de ejes X y Y, yo puedo considerar, por ejemplo, una recta que corte un cierto punto en el eje Y. Consideremos que corta, no sé, el punto 4, por decir una cosa.
Este punto de intersección que tiene la recta con el eje Y es lo que le da nombre a dicha recta, para permitirle conocerse como recta Y igual a 4, hipotéticamente hablando. ¿Qué quiero decir? Que cuando me están hablando de una recta en la forma Y igual a cierto valor numérico, en realidad me están hablando de una recta horizontal. Sería más bien una recta horizontal que corta o interseca el eje Y de forma perpendicular justamente en el valor numérico que me están indicando. Para este caso, si yo quiero conocer quién es la recta Y igual a 0, entonces necesitaríamos buscar aquella recta que corte al eje Y justamente en el punto 0 de su eje cartesiano. Es decir, estaríamos hablando ni más ni menos que de esta recta horizontal. ¿Qué estoy diciendo con esto? ¿Será que acaso indico que el mismo eje X es el que podemos considerar como la recta Y igual a 0? Pues dadas sus propiedades, puedo decir con toda propiedad que sí. Recta Y igual a 0 y eje X, esas sí son la misma recta. Así que con ello, ahora sí, checo, ¿qué dice? ¿La recta Y igual a 0 es exterior a la circunferencia C? Me temo que no, porque ya habíamos dicho que dicha recta era tangente con la circunferencia. Así que la proposición pasa a ser falsa y por tanto me veo en la obligación de marcar la opción C, dado el hecho que solamente la proposición 1 resultó ser verdadera. ¿Ok? Siendo así, entonces revisemos el siguiente ejercicio, que en este caso hay que recordar que los exámenes de bachillerato para colegios técnicos o colegios diurnos y colegios nocturnos tienen ciertos ejercicios que corresponden resolverse mediante ciertos desarrollos y se indica la respuesta con una respuesta breve, con un valor numérico. Dice el ejercicio 5. ¿Cuál es la medida de PB? Esperamos enfocar correctamente. PB, aquí estás. Habría que checar ciertos aspectos importantes de la gráfica para poder dirigirnos a este segmento de acá. En primera, estas coordenadas que tengo aquí en menos 30 me indica que este segmento o que esta longitud desde el origen hasta acá es de 30 unidades. Lo cual me ayuda a deducir que, por ejemplo, desde A hasta B también vamos a tener 30 unidades. Luego, vemos verticalmente que del origen hasta acá hay 16 unidades. Lo que me indica que el radio de la circunferencia, en este caso PD, mediría 16 unidades. Por tanto, AP, que también es radio de la circunferencia, también mediría 16 unidades. Lo cual me dejaría en entredicho un triángulo que se está formando con los puntos A, P y B. Vamos a formarlos aquí. Un triángulo de vértices A, P y B. Retomemos las medidas. Dijimos que AB mediría 30 y dijimos que AP mediría 16 en este caso. De hecho, por teorema, tomamos en consideración que una recta tangente con la circunferencia siempre va a ser perpendicular al radio con el cual interseca, en el punto de tangencia. Eso quiere decir que con toda seguridad aquí se va a formar un ángulo recto. Y aún así tenemos que tener cuidado. O sea, no es cuestión de dar por sentado que el dibujo da la sensación de, porque en todo caso las imágenes o los diagramas que presentan en los exámenes de bachillerato no están hechos necesariamente a escala. Así que esa pista no siempre suele ser fiable. En todo caso, dirigiéndonos aquí al triángulo, veamos que tenemos un triángulo cuyos catetos vienen siendo de medidas 16 y 30 y la hipotenusa llega a ser el dato que nos viene faltando. Pero también recordemos por Pitágoras, porque esto es lo que nos va a tocar aplicar. Recordemos que por Pitágoras, dentro de las fórmulas deducibles, hay una que para la hipotenusa consiste en trabajar con la raíz cuadrada del cateto cuadrado más cateto cuadrado, o sea, la suma de los cuadrados de los catetos. En este caso, la suma de, por ejemplo, 16 al cuadrado más 30 al cuadrado. Es decir, procederíamos a ingresar dicha fórmula en nuestra calculadora científica para revisar qué resultado nos da y deducir inmediatamente que este va a ser el correspondiente a la hipotenusa que estamos buscando. En este caso, viene siendo de 34 unidades.
En otras palabras, bueno, no en otras palabras. Es ahí el valor que vamos a presentar aquí como respuesta para este ejercicio. La medida de PB, aquí está, 34. Muy bien. Siendo así, procedamos con el siguiente ejercicio. Vamos a ver. Dice el ejercicio 6. Considere las siguientes proposiciones referentes a la circunferencia C dada por x menos 1 cuadrado más y más 2 cuadrado igual a 9. En este caso me dice la recta dada por y igual a x, dice que es secante a C. Y luego me dice que la recta dada por y igual a x menos 2 es tangente a C. Vamos a ver. Pongamos especial cuidado a estas expresiones que me dan, las cuales me indican que son el equivalente de y en cada una de estas rectas. Para cada uno de estos casos voy a tomar en cuenta la ecuación de la circunferencia que tenía originalmente, pero con la leve diferencia de que la y no la voy a escribir de arranque, sino que más bien vamos a dejar un espacio y en ese espacio se va a ingresar aquella expresión algebraica de la cual me indican que corresponde a y. Vamos a ver, más 2 elevado al cuadrado igual a 9. Por ejemplo, para la primera proposición, en vez de y, voy a escribir x. Y para la segunda proposición, en vez de y, voy a escribir todo el x menos 2. ¿Y qué procederemos en este punto? Procedemos a ingresar la ecuación completa en la calculadora. Y con completa quiero decir ingresando tanto la variable x, que esto lo obtenemos o lo conseguimos con el botón alfa y con el botón de cerrar paréntesis. Aquí está la x. Menos 1, cierro paréntesis y elevo cuadrado, más, abro paréntesis, alfa x, más 2, cierro paréntesis, elevo cuadrado. Y para ingresar el simbolito de igual, basta con tocar los botones alfa y calc. Muy bien, igual a 9. Llegados acá, no cometamos el error de presionar el botón igual, porque si hacemos esto, la calculadora nos responde con un syntax error, dado que normalmente el botón de igual se utiliza para resolver operaciones. Y si yo tengo un simbolito de igual en medio de la expresión, lo que tengo de aquí hasta acá ya no se interpreta como una operación, sino como una ecuación, en este caso. ¿Cómo resolveremos ecuaciones entonces? Bueno, para este tipo de examen les recomiendo utilizar un comando, o dos comandos mejor dicho, con el cual podemos detectar dos posibles soluciones que podrían tener las ecuaciones en este tipo de ejercicios. Los comandos serían trabajar con Shift Calc 100 y le damos igual. Y vean que en este caso el Shift Calc 100 nos ha retornado una solución para esta ecuación y nos dice que x es igual a 1. Así que procedo a indicar x igual a 1. Y luego me devuelvo a la misma ecuación y le doy Shift Calc y esta vez voy a tocar el 100 negativo. Y otra vez le doy el botón igual. Y vean que en este caso me está dando como resultado menos 2. ¿Por qué estos comandos? Pues básicamente lo que procuro es obligar a la calculadora a que en caso de haber dos posibles soluciones me pueda retornar la mayor solución que tenga con el Shift Calc 100 y que también me pueda dar la menor solución que tenga con el Shift Calc menos 100. Ahora, esto no quiere decir que las ecuaciones siempre deban tener dos soluciones diferentes, pero esto es anticipándose al caso que pudiera darse de esa manera. Pueden haber situaciones donde que de repente las soluciones me las vayan a dar exactamente iguales, o casos en los que de repente no me vaya a dar ninguna solución. Entonces de ello les voy a hablar sobre la marcha. Ok, con la segunda ecuación, aquí la única diferencia es que en vez de decir solamente x, ahora tengo que decir x menos 2. Entonces en la pantalla lo que voy a hacer es, después de la x, agregar simplemente el menos 2. Para así poder aplicar los comandos Shift Calc 100, le doy igual. En este caso me da 2,56 el valor de x. Entonces x igual a 2,56 aproximadamente. Me devuelvo a la ecuación y esta vez toco Shift Calc
y digito el menos 100. Ignoro por completo el valor que me devuelve primeramente la calculadora, ya que esos no son los que me van a servir para poder identificar las soluciones máximas y las soluciones mínimas. En este caso sería menos 1,56 la otra solución. Y por lo que podemos apreciar, pues nuevamente son soluciones diferentes. Y es que la situación es esta, señores. Por ejemplo, si hubiera sido el caso en el que la calculadora me hubiera retornado soluciones distintas, decimos entonces que la recta en cuestión hubiera sido secante. Si me hubiera dado el caso de que las soluciones fueran iguales, entonces deduciríamos que la recta sería tangente. Pero hay ocasiones en las que la calculadora nos puede retornar un mensaje del tipo cannot solve o can't solve, o a veces en español que lo puede tirar como el IMP de resolver, imposible resolver. Que si este fuera el caso, entonces más bien deduciríamos e interpretaríamos que la recta en cuestión sería exterior. ¿Y esto por qué? Porque, por ejemplo, las dos soluciones distintas harían referencia a los dos puntos distintos en los cuales la recta intersecaría la circunferencia. Soluciones iguales. Esto más bien haría alusión a una sola solución, a un único punto de intersección, que sería el único punto en el cual la recta intersecaría con la circunferencia. Pero el can't solve más bien me reflejaría el caso en el cual la ecuación no poseería solución. En otras palabras, aquel caso donde que la recta y la circunferencia no tendrían ningún punto de intersección. Entonces, al darse esos casos, me pongo a analizar nuevamente las rectas y veo que la primera recta en cuestión, la recta y igual a x, vendría siendo secante, dado el hecho de que las soluciones obtenidas eran diferentes. Mientras que la otra recta, la recta y igual a x menos 2, esta también sería secante, por la misma razón de haber obtenido soluciones diferentes. Pero un momento, vean entonces que en las proposiciones, la proposición 1, perdón, la primera proposición se pone de acuerdo conmigo, llegando exactamente a la misma clasificación de la recta, pero la segunda proposición me contradice. Y en este caso entonces me veo en la obligación de decir que la proposición es la que está mal y es 1 el que está bien, dado la forma tan adecuada en la que se ha realizado este análisis. Por tanto, de ellas cuáles son verdaderas, pues en este caso solamente la primera proposición. Muy bien, sigamos adelante entonces. Viene este ejercicio 7 que dice: considera la siguiente representación gráfica de la circunferencia C de centro O y cuya medida del radio es de 2 unidades. Ok, radio 2 unidades. Y en este caso, este punto O que me están dando, vamos a ver, es un punto que se ubica exactamente en el eje Y. Y esto me va a facilitar un poquito el análisis de esta gráfica, ya que solamente me tengo que enfocar en rellenar de manera numérica el componente que corresponde al eje Y. ¿Qué haríamos entonces con el componente que iría en el eje X? Pues lo dejamos con un valor nulo, un valor que no sería ni positivo ni negativo, por dos razones suficientes. La primera razón es al hecho de que dicho punto no está ubicado ni a la derecha ni a la izquierda, por tanto no puedo reflejar ni una cantidad positiva ni una cantidad negativa de unidades a la cual se ha colocado dicho punto. O dicho de otra razón, lo suficientemente válida, es que dado que el punto está colocado exactamente en el eje Y, entonces eso automáticamente nos da la información única sobre el componente que nos interesa rellenar, y el otro automáticamente va a ser un 0. Que si el punto hubiera estado colocado en el eje X, más bien hubiera estado, qué sé yo, marcado al 5 del eje X, entonces las coordenadas hubieran sido 5,0. Pero bueno, veamos qué es lo que me dice el ejercicio. De acuerdo con la información anterior, si C' es la circunferencia que se obtiene al trasladar la circunferencia C 6 unidades hacia abajo y 1 unidad hacia la derecha, entonces la ecuación de C' correspondería a... Vamos a ver.
Tomamos en cuenta, cuando me hablan de traslaciones en sentidos horizontales o verticales, horizontalmente, sabiendo que esto va a afectar a X, si fuera hacia la derecha, sumaríamos unidades. Si fuera hacia la izquierda, restaríamos unidades. Verticalmente, sabiendo que esto corresponde a Y, si fuera hacia arriba, sumaríamos unidades. Y si fuera hacia abajo, restaríamos unidades. En este caso, veamos con cuidado. Me hablan de 6 unidades hacia abajo. Entonces son 6 unidades que vamos a restarles a Y. En otras palabras, al 5 le vamos a restar 6 unidades. Y luego me dicen una unidad hacia la derecha. Entonces, como es hacia la derecha, eso quiere decir que vamos a sumarle. ¿A quién? A X. Eso quiere decir que al 0 le vamos a sumar una unidad. Entonces, con sus calculadoras ustedes pueden verificar los resultados que se obtendrían a la hora de decir, por ejemplo, 0 más 1, que lógicamente me va a dar 1. Y 5 menos 6, que en este caso me va a dar menos 1. Y estas vendrían siendo las coordenadas del nuevo centro. Y entonces, ¿cómo vendría siendo la ecuación de C'? ¿Cómo vendría siendo la ecuación de la circunferencia después de la traslación? Bueno, aplicando las mismas técnicas y los mismos razonamientos. Recordando que es paréntesis X con el opuesto del primer componente, el componente A, o sea, X menos 1 al cuadrado, más. Luego abro paréntesis, voy con Y. En este caso sería con el opuesto de menos 1. En otras palabras, 1 positivo al cuadrado, igual al valor del radio. No olvidemos al valor del radio, pero elevado al cuadrado, que en este caso 2 al cuadrado vendría siendo 4. Siendo así, reviso entonces cuál de las opciones me coincide perfectamente con lo que estoy proponiendo acá. X menos 1 y Y más 1 es lo que viene reflejado en la opción C. Que el radio al cuadrado sería 4, pues sí, mantengo en pie. Definitivamente tiene que ser la opción C como respuesta correcta. Así que con esto vamos ahora al siguiente ejercicio. Dice el ejercicio 8. Considera la siguiente representación gráfica de las circunferencias C de centro O y C' de centro P, en la que C' se obtuvo al aplicarle una traslación a C. Entonces, veamos con mucho cuidado. Tengo, digamos, la circunferencia C, o mejor dicho, el punto O, que es de coordenadas en X y en Y, en ese orden, 4,2. Y tengo para la otra circunferencia C', este punto P, cuyas coordenadas vendrían siendo menos 3, menos 2. Siempre primero X y después Y. Menos 3, menos 2. Muy bien. Ahora lo único que nos falta averiguar es qué traslación fue necesaria o cuál fue la traslación aplicada que logra que 4 se convierta en menos 3 y que 2 se convierta en menos 2. De ahí tendríamos que analizar cada una de las opciones, porque dice, de acuerdo con la información anterior, ¿cuál fue la traslación aplicada? ¿Cuál fue la traslación aplicada a C para obtener C'? Entonces, de cada una de estas posibilidades que me están dando, lo hemos de traducir en términos de X y en términos de Y. Por ejemplo, que me dicen 7 unidades a la izquierda. Eso quiere decir que a X le tenemos que restar 7 unidades. 4 unidades hacia abajo. Bueno, eso quiere decir que a Y tenemos que restarle 4 unidades. Por ejemplo, 7 unidades a la derecha. Eso significa X más 7. 4 unidades hacia arriba. Eso significa Y más 4. 3 unidades a la izquierda. Ok, eso quiere decir X menos 3. 2 unidades hacia abajo. Eso significa Y menos 2. 4 unidades a la izquierda. X menos 4. Y 7 unidades hacia abajo. Eso sería Y menos 7. Y de ahí sería cuestión de empezar a revisar uno por uno para ver cuál de ellos logra que las operaciones de O a P sean correctas en este caso. Situaciones como estas, siempre es bueno tener un lápiz a mano para poder hacer varias veces una misma resolución en caso de que se necesite corregir. Por ejemplo, en la opción A, que dice 7 unidades a la izquierda, bueno, habíamos dicho que era X menos 7. Entonces vamos a probar 4 menos 7. Y 4 unidades hacia abajo, o sea, Y menos 4. Por tanto, vamos a probar 2 menos 4. Y de ahí sería cuestión de revisar con la calculadora si verdaderamente estas operaciones son correctas.
4 menos 7 me dará menos 3. La calculadora me confirma que sí. Y por ejemplo, 2 menos 4 dará menos 2. La calculadora me confirma nuevamente que sí. Eso es una buena noticia, porque eso quiere decir que ya no hace falta analizar las demás opciones, puesto que ya se ha encontrado la opción que efectivamente cumple con esta traslación. En otras palabras, la opción A pasa a ser nuestra opción correcta. Con ello entonces pasamos tranquilamente a revisar el siguiente ejercicio, que dice: considere la representación o la siguiente representación gráfica del triángulo ABC. Entonces tenemos un triángulo por acá, muy simple y bonito, del cual nos dan las coordenadas de cada uno de sus vértices. Y de ahí nos dicen, de acuerdo con la información anterior, el perímetro del triángulo ABC es... y en este caso, creo que vamos a tener que aplicar una fórmula muy útil en estos casos, conocida como fórmula de distancia entre puntos. La fórmula de distancia entre puntos es como una aplicación del teorema de Pitágoras, ya que viene siendo la raíz cuadrada de los catetos al cuadrado. Solamente que estos catetos, como ven, vienen presentados en formas de paréntesis. Tomen en cuenta que estos catetos internamente vamos a extraerlos o a trabajarlos en forma de resta. ¿Y qué es lo que vamos a restar en cada uno de estos paréntesis? Vamos a restar los componentes en X de cada par de pares ordenados y los componentes en Y. Todo dependerá, digamos, de cada uno de los casos que vayamos a trabajar. Porque, por ejemplo, si vamos a hallar la medida de AB, para eso necesito averiguar cuáles son los componentes X y Y que corresponden a cada punto. En este caso, 0 en X menos 1 en Y. 3 en X, 0 en Y. Vendría la fórmula, nuevamente, con la raíz cuadrada, con la suma de los paréntesis cuadrados, en cada paréntesis con una resta, y en este caso, como les digo, ir ingresando los valores en X, primeramente en este paréntesis, que en este caso vendría siendo el 0 y el 3, este 0 y este 3, y en este otro paréntesis colocar los valores en Y, menos 1 y 0. Así que en este caso, para no hacer larga, voy a aprovechar la magia de la edición y voy a darles también las fórmulas planteadas con los otros dos lados del triángulo. Así que, si me permiten, vuelvo con ustedes enseguida. Y vuelvo con ustedes para mostrarles ahora sí las fórmulas ya expresadas o bien ya planteadas para los tres casos que tenemos que trabajar. Como pueden ver, para la distancia de B a C, tomo también en consideración las coordenadas de este punto B, pero también las coordenadas de este punto C que tengo acá. Fíjense que nuevamente coloco primero los valores en X, que vienen siendo el 3 y el menos 5. Repito, el 3 y el menos 5. Y también coloco los valores en Y en el otro paréntesis, que vendrían siendo 0 y 3. Fíjense también que aparte de la resta, que ya forma parte de esta fórmula, también toma en cuenta un negativo, que es el que corresponde a este valor en X, a este menos 5. Debe ser colocado también. No podemos sobreentender o no podemos asumir que la resta que tenemos sobre la fórmula automáticamente se asocia también con el menos que corresponde a esta variable. Así que de aquí lo único que nos queda es aplicar estas fórmulas una a una con la calculadora, abriendo la raíz, y para ser seguros voy a ir preparando de una vez la estructura de dicha fórmula para nada más cambiar los valores en cada uno de los espacios correspondientes. Por ejemplo, ya sé que en el primer paréntesis debo colocar 0 menos 3, y en el segundo paréntesis ya veo que debo colocar menos 1 menos 0. De aquí solamente me queda dar el botón igual para ver que el resultado me da raíz de 10. Vuelvo a la calculadora y esta vez verifico con la segunda fórmula. Cambio el 0 por el 3 y cambio el otro 3 por el menos 5. Mientras que en el otro paréntesis cambio el menos 1 por el 0 y cambio el 0 por el 3. En este caso el resultado me dice raíz de 73.
raíz de 73. Y luego, si continúo con la tercera fórmula, en este cambio, en este caso, solamente debo cambiar el 3 del primer paréntesis por un 0. Y en el otro paréntesis, nada más hay que cambiar el 0 por un menos 1. Y aplicada la fórmula, me dice que me da raíz de 41. Si todo sale bien, esto debería significar que para sacar el perímetro, recordemos que el perímetro vendría siendo la suma de todos los lados de la figura. Tenemos entonces que, por ejemplo, la distancia de A a B o la medida de A a B vendría siendo raíz de 10. La distancia de B a C vendría siendo raíz de 73. Y la distancia de A a C vendría siendo la raíz de 41. Por tanto, la suma de estos tres lados son los que me reflejarían el perímetro de este triángulo. Veamos entre las opciones y vemos que efectivamente, por dicha, ha aparecido la raíz de 10, ha aparecido la raíz de 41 y ha aparecido también la raíz de 73, el cual me da la confianza de marcar tranquilamente esta opción C como respuesta correcta. Por tanto, entonces procedamos con el siguiente ejercicio. Ejercicio 10, que dice: considere un polígono regular en el cual la medida de un ángulo interno es de 140 grados. Si la medida del lado es de 5 centímetros, entonces, ¿cuál es en centímetros el perímetro de ese polígono? Seamos estrategas. Primeramente, consideremos que me están dando la medida de un ángulo interno. En este caso de 140 grados. Consideremos que me están dando la medida del lado, que es de 5 centímetros, y me piden hallar el perímetro, que, dado que estamos hablando de un polígono regular, basta con saber el número de lados que tenga dicho polígono, representado con n, y si esto lo multiplicamos por lo que mide cada lado, eso automáticamente nos reflejaría el perímetro de dicha figura. Como lo dijimos en el ejercicio anterior, hablamos de la suma de todos los lados. Pero si todos los lados miden igual, entonces para esa gracia multiplico lo que mide cada lado según la cantidad de lados que tenga la figura. El pequeño problema, si nos fijamos bien, es que todavía no tenemos la cantidad de lados. Pero sí tenemos el ángulo interno, que para algo serviría. Si no mal recuerdo, y de hecho esto va para conocimiento de todos, hay que tomar en cuenta que los exámenes de bachillerato siempre nos dan una hoja de fórmulas para polígonos y otras fórmulas que pueden servir para otros temas que se van a ver a futuro. Específicamente en la parte de los polígonos me enfoco en la que me habla sobre la medida del ángulo interno, que dice que la medida del ángulo interno es 180 grados por n-2, todo dividido entre n. Entonces voy a escribirlo aquí. Sería que la medida del ángulo interno sería igual a 180 grados, que multiplica a n-2, cierro paréntesis, y todo sobre n. Y según la información que me dan en el ejercicio, puedo asumir que todo esto tiene que darme como resultado 140 grados, ya que esa es la medida de un ángulo interno. Es decir, ya esto vendría siendo el resultado de haber aplicado esta fórmula. Pero ¿cuántos lados debería haber tenido el polígono para haber logrado eso? Hay una forma de averiguarlo, y es tomando esta expresión algebraica que tenemos e ingresarla en la calculadora como una ecuación, no en términos de n, sino más bien en términos de x. Por tanto, vamos a abrir una gran fracción, y en esa fracción ingreso primero el 180, el cual le coloco a la par un paréntesis, la variable x, menos 2, cierro paréntesis, sobre alfa x nuevamente. Y de aquí igualo toda la expresión con alfa calc, lo igualamos a 140, que viene siendo teóricamente el resultado de dicha expresión. Y con esto, un dato importante y de mucho alivio, es que de aquí en adelante las ecuaciones que vayamos a resolver ya no van a necesitar el Shift Calc 100 y el Shift Calc menos 100 para los dos casos. Con el Shift Calc 100 va a ser suficiente. Es decir, vamos a poder darle Shift Calc, luego 100 y después igual, para así verificar cuántos lados tiene la figura, que en este caso viene siendo 9 lados. Como me dicen que x es igual a 9 para esta ecuación, si lo digo en términos de n, estamos diciendo que n sería igual a 9.
En otras palabras, sí, el polígono tendría 9 lados. Y cada lado mide 5 centímetros. O sea, que todo lo que tenemos que hacer es multiplicar 9 por 5. Donde que según las tablas de multiplicar, esto nos tiene que dar 45. Así que el resultado, en este caso, a indicar, es de 45 centímetros. Muy bien, ejercicio 10 resuelto. Vamos con el siguiente. Dice este ejercicio de acá. Dice que Juan utiliza un mapa digital para ubicar su barrio y con esa información construye la siguiente representación. Tenemos, por ejemplo, un terreno cuadrangular, pongámoslo de esa manera, o mejor dicho, un cuadrilátero de vértices A, B, C y D. Veamos con mucho cuidado. Dice, si el polígono A, B, C y D representa la delimitación del barrio de Juan, entonces el área en kilómetros cuadrados de ese barrio es... Ahora bien, lamentablemente esta figura no corresponde, digamos, a una figura que se pueda descomponer en rectángulos o en triángulos para facilitar un tanto la visualización de las áreas que componen dicha figura interna. Pero hay algo que sí podemos detectar sobre esta figura. Y es que toda esta figura podemos inscribirla, podemos, por decirlo de una manera muy coloquial, meterla dentro de un rectángulo que tendría 6 unidades de base y 4 unidades de altura. Es decir, tengo un rectángulo cuya área, recordemos que el área del rectángulo se obtenía multiplicando base por altura. Entonces, voy a indicarlo de momento con negro. El área del rectángulo vendría siendo base por altura, repito, 6 por 4. Habíamos dicho que 6 sería la base y 4 sería la altura. Lógicamente esto nos va a dar 24 unidades cuadradas o 24 kilómetros cuadrados para el caso. Lo que puedo proponerles es que nos enfoquemos en estos triangulitos que se han formado por fuera de la figura. Estos triangulitos, el área de ellos, más bien deberíamos quitárselas al área del rectángulo general, para que de esa manera solamente nos quede el área, o mejor dicho, la superficie de aquel terreno que sí nos interesa. Digamos, en la superficie de aquel barrio en la que vive Juan. Así que para el caso, habría que recordar que el área de un triángulo, o el área del triángulo, se obtenía multiplicando base por altura dividido entre 2. Así que para este caso, verificamos las medidas o las dimensiones de cada uno de estos triángulos. Para este triángulo que tengo acá, su base vendría de 4 a 6, una distancia de 2 unidades. Y su altura, en paralelo con la información que tengo en Y, vendría siendo de 4 unidades. En este otro triángulo que se forma acá con el punto A, con el punto B y con el origen del plano cartesiano, su base vendría siendo de 0 a 4 de 4 unidades. Y su altura vendría siendo de 2 unidades. Es decir, tenemos dos triángulos con iguales dimensiones. Mientras que este tercer triángulo, si lo analizamos verticalmente de 2 a 4, aquí tenemos una distancia vertical de 2 unidades. Y si lo analizamos horizontalmente en paralelo a la información que tengo acá, podemos apreciar que aquí también vamos a tener otras 2 unidades. Ahí están nuestros 3 triángulos, pero solamente tendré que aplicar la fórmula un par de veces. En este caso, para este triángulo pequeño, aplico la fórmula de base por altura entre 2. Es decir, del 2 que vendría siendo esta base, por 2 que vendría siendo esta altura, dividido entre 2, la cual nos va a dar como resultado 2. Muy bien. Mientras que el área del otro triángulo, voy a dibujarlo de esta manera para que lo puedan identificar. Para este otro triángulo, la base hay que tomar en cuenta que es de 2 unidades. Y esta lo he de multiplicar por la altura, que vendría siendo de 4 unidades. Igualmente dividido entre 2. Entonces en este caso esto me haría 2 por 4, 8. Y 8 entre 2 vendría siendo 4. Pero hay que recordar que tenemos dos triángulos que tienen exactamente las mismas medidas.
aunque colocadas de diferentes formas, van a venir dando el mismo resultado. Así que si esto lo expreso 2 veces, me va a venir dando un área de 8 kilómetros cuadrados correspondiente a estos 2 triángulos que tenemos acá. Así que, ¿qué es lo que nos corresponde? Simple y sencillamente tomar el área del rectángulo y restarle las áreas de los triángulos que hemos sacado. O sea, si a 24 le quito 2, me van a quedar 22. Y si a 22 le quito 8, me van a quedar 14. 14 kilómetros cuadrados, correspondientes a la opción C, que en este caso viene siendo la respuesta correcta. Muy bien. Pasemos entonces al siguiente ejercicio, que dice: considere la siguiente información. Dice, un terreno representado en un sistema de coordenadas cartesianas corresponde a un rectángulo definido por los vértices A de coordenadas 0,6, B de coordenadas 8,0, C coordenadas 20,16 y D coordenadas 12,22, donde que cada unidad corresponde a un metro. Entonces, de acuerdo con la información anterior, ¿cuál es el área en metros cuadrados de ese terreno? Vieras que para dicho caso vamos a pasar a la necesidad de visualizar de manera estimada y aproximada la ubicación de estos puntos en el plano cartesiano. Así que voy a visualizar un plano cartesiano, por lo menos que me sirva de referencia para poder ubicar los puntos. Tal vez no vaya a obtener la figura de manera exacta, pero por lo menos ya tengo la noción de que voy a trabajar con un rectángulo. El punto A dice que está en las coordenadas 0,6, que dado que aquí tengo un 0 y el 6 es el que me refleja la información en Y, eso automáticamente me dice que es un punto que puedo ubicar en el eje Y. Entonces aquí estaría mi punto A. Digamos que estas son las 6 unidades. Me dice que B es de coordenadas 8,0. Yo sé que 8 corresponde a X y 0 corresponde en este caso a Y. Y dada la estructura de este par ordenado, puedo asumir de inmediato que el punto B lo ubicaría directamente en el eje X. Trataría de que sea una distancia un poco mayor que la distancia que utilicé para el punto A. En este caso sería aquí mis 8 unidades para el eje X. Vamos a ver. Este sería el punto B. El punto C me dice que está en 20 con respecto a X. El 20 lógicamente lo voy a colocar mucho más a la derecha. Y 16 con respecto a Y. Es decir, lo colocaría un poquito más arriba. Y lo que haríamos en este caso sería visualizar mediante rectangulaciones dónde se ubicaría el punto correspondiente a este punto C de coordenadas 20 en X y 16 en Y. Aproximadamente lo ubicaría en este punto de acá. Este vendría siendo mi punto C. Ahora vamos con el punto D, que dice que está en coordenadas 12 en X, que es un valor en X que estaría un poquito más cerca del 8, en este caso. 12 en X. Y me dice 22 en Y. O sea, sería un valor que estaría muchísimo más arriba del 16. Vamos a decir que este corresponde a 22 en Y. Y nuevamente vamos a aplicar la rectangulación de estas coordenadas para poder estimar aproximadamente la localización de este punto D. Como les digo, la figura sale a mano alzada de manera muy aproximada, pero hemos de tener una idea, o por lo menos hemos de aceptar la idea de que con lo que estamos trabajando va a ser con un rectángulo. Muy posiblemente si dicha gráfica se hubiera trabajado sobre una hoja cuadriculada o mediante regla o mediante escuadra, les aseguro que el rectángulo hubiera salido de manera mucho más apreciable y mucho más clara. Entonces tenemos nuestro rectángulo acá, de la cual se nos dice, ok, de acuerdo con la información anterior, ¿cuál es el área en metros cuadrados de este terreno? Para ello, bastaría con poder hallar las medidas de este lado de acá, llamémosle el largo, y de este lado de acá, llamémosle el ancho, para así poder aplicar el área del rectángulo que vendría siendo largo por ancho. Para no tener que recurrir a la distancia entre puntos, puedo tomar en cuenta este triángulo rectángulo que se me ha formado acá, de catetos 8 y 6.
y así de manera simple aplicar a modo de Pitágoras la raíz que correspondía a la suma de los cuadrados de los catetos, la raíz de 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. En este caso, verifico con la calculadora el resultado de dicha operación. Repito que sería la raíz del 6 al cuadrado más el 8 al cuadrado. Nos da como resultado 10. Eso quiere decir que el ancho de este rectángulo mide 10 metros. Es en metros que hablamos, ¿verdad? Sí, en metros. Mientras que el largo, ahí deberíamos tomar en cuenta, por ejemplo, la distancia horizontal que tengo desde aquí hasta acá, desde el 8 hasta el 20. Que si lo tomamos en cuenta como la diferencia de 8 a 20, o la resta de 20 menos 8, en este caso vendrían siendo de 12 unidades. Mientras que la altura de este triángulo rectángulo imaginario que se forma, lo puedo visualizar directamente con la información que tengo aquí respecto al eje Y, que sería de 16 unidades. En este caso, el largo, entonces, lo podría determinar mediante Pitágoras también, apoyándome nuevamente con la fórmula de cateto al cuadrado, 12 al cuadrado, más cateto al cuadrado, es decir, 16 al cuadrado. Por tanto, dicha fórmula procedo a ingresarla en la calculadora nuevamente. 12 al cuadrado más 16 al cuadrado, que nos viene dando como resultado 20. Entonces ese 20 lo indico acá. Y ya con esto, ahora sí puedo averiguar cuál sería el área de ese rectángulo, que como les decía, basta con multiplicar largo por ancho. En otras palabras, 20 por 10, que lógicamente esto nos va a dar 200. Lo que nos lleva a marcar de forma insofacta la opción C como respuesta correcta. Muy bien. Dicho así, entonces podemos continuar con nuestro siguiente ejercicio. Ya estos siguientes ejercicios bajarían ligeramente la dificultad, ya que dejamos atrás lo que eran ejercicios de circunferencias y ejercicios de polígonos y pasamos a ciertos análisis más directos para la parte de simetrías o lo que son transformaciones en el plano más adelante. Dice el ejercicio 13. Considera la siguiente representación gráfica del cuadrilátero ABCD. Entonces vemos nuestro cuadrilátero ABCD, ¿vale? Y nos indica, de acuerdo con la información anterior, ¿cuál ecuación corresponde al eje de simetría axial del cuadrilátero ABCD? Entonces, un momento. ¿A qué se refiere el eje de simetría axial? Estamos hablando de un eje de simetría que se puede determinar internamente en la figura. De tal manera que las partes en las que se divide la figura van a ser congruentes y no solo eso, sino que van a ser una el reflejo de la otra a la perfección, como si estuvieran viéndose a través de un espejo. En este caso, tendremos que ir averiguando sobre cada una de las rectas que me están proponiendo acá. Me están proponiendo dos rectas horizontales y me están proponiendo dos rectas verticales. Pero para no complicarlos mucho, para no probar cada una de las opciones, les puedo decir, visualicen esta recta de acá, una recta imaginaria, la cual me sirve para poder visualizar la mitad de la figura por encima y por debajo de la recta, siendo estas dos partes perfectamente congruentes una con la otra, y siendo estas dos partes el reflejo una de la otra, la cual se puede verificar tomando la hoja, el examen, y doblándola con respecto a esta recta que se ha propuesto acá. Si todas esas condiciones se llegan a cumplir a la perfección, entonces podemos decir que dicha recta corresponde al eje de simetría axial para este caso de acá. Y para dicho caso, decimos entonces que nuestro eje de simetría sería aquella recta horizontal en la forma y igual a algo. ¿Y igual a qué en este caso? Veamos en qué punto cortaba el eje Y. Dice en menos 4. Entonces sería la recta y igual a menos 4, la cual corresponde a la opción A como respuesta correcta. Y siendo así, entonces puedo proceder a realizar el siguiente ejercicio. Ejercicio 14 me dice, considera la representación gráfica de los triángulos ABC y DEF. Entonces vemos la figura, son dos triángulos que se están intersecando uno con el otro.
Y me dice, de acuerdo con la información anterior, considere las siguientes proposiciones. Dice la primera proposición que el punto B es homólogo con el punto F con respecto a la recta dada por x igual a 4. Vayamos por partes. Primero, ¿cuál es la recta x igual a 4? Según lo que hemos hablado en ejercicios anteriores, este tipo de rectas, cuando se presentan en la forma x igual a algo o y igual a algo, son rectas que cortan de forma perpendicular el eje del cual hacen referencia. En este caso, la recta x igual a 4 tendría que contar desde el origen 4 unidades hacia la derecha, porque estamos hablando de un 4 positivo. Este 4 que tenemos acá es el que va a generar una recta vertical que intersecaría dicho eje x. Esta recta de aquí es la que llamaríamos x igual a 4. Ahora sí. Ahora, ¿a qué se refiere cuando me dicen que el punto B es homólogo con el punto F? Significa que aparentemente si dobláramos toda esta composición o toda esta figura con respecto a esta recta de acá, aparentemente los puntos B y F coincidirían perfectamente. Y de hecho salta a la vista que eso sí va a suceder, ya que si nos ponemos a ver, la distancia de B a la recta y la distancia de F a dicha recta son exactamente las mismas. Y aparte, dichas distancias se conectan entre sí. Entonces, esos indicios serían suficientes para nosotros para poder decir que la homología sí se cumple. Por tanto, la primera proposición decimos que es verdadera. Luego, dice aquí que la recta que contiene los puntos E y D dice que corresponden al eje de simetría axial para el triángulo ABC. Vamos a ver, en primera, la recta que contiene los puntos E y D. Vamos a visualizarlo con otro color. La recta ED sería aquella recta que contiene dichos puntos y como estamos hablando de recta, estamos hablando que esta se prolongará infinitamente a ambos sentidos. Aquí estamos hablando de la recta ED. Repito que contiene los puntos E y D. Me están diciendo que dicha recta correspondería al eje de simetría axial, es decir, al eje de simetría que se determina dentro de la figura, en este caso dentro del triángulo ABC. Y para que eso sea cierto, tendríamos que ver por lo menos con el punto A y con el punto C si estos por lo menos mantienen o proyectan una misma distancia con respecto a la recta. Y tal parece que sí, porque aquí tenemos una unidad en diagonal y aquí también tenemos una unidad en diagonal que cortan de forma perpendicular a la recta y se conectan entre sí. Indicios más que suficientes para poder establecer esta simetría axial. Así que en este caso la proposición 2 también la voy a dar verdadera. En otras palabras, ambas proposiciones resultan verdaderas. Es decir, opción A, respuesta correctísima. Ok, sigamos entonces con nuestro siguiente ejercicio. Dice ejercicio 15. Considera la siguiente representación gráfica referente a los cuadriláteros ABCD, que es este de acá, y el MNRS, este de acá. ¿Qué dice? De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es el ángulo homólogo al ángulo CDA con respecto a la recta y igual a menos x? Nuevamente vayamos de adelante para atrás. La recta y igual a menos x. Les comento, esa recta es aquella que intersecaría los cuadrantes de las x negativas y y positivas y el cuadrante de las x positivas y y negativas. De modo tal que todos los puntos que están en el eje x y en el eje y se mantienen siempre equidistantes a dicha recta. O en otras palabras, una recta que intersecaría dichos cuadrantes formando un ángulo de depresión con respecto a x de 45 grados. Esta sería la recta y igual a menos x. Y esta sería la recta que utilizaríamos como eje de simetría para establecer las homologías desde esta figura a esta otra figura. Siendo así, enfoquémonos un momento en el ángulo homólogo, perdón, en el ángulo CDA. Específicamente en este punto D, ya que lo que más importa en primera instancia es hallar primero el homólogo de dicho punto D. De lo cual sería cuestión de verificar cuál es el punto de la otra figura que mantiene con respecto a la recta la misma distancia
que se presenta desde este punto D. Si se fijan bien, en este caso vendría siendo el punto N. Vendría siendo el punto N. Por lo cual, si me están hablando del ángulo CDA, es decir, si me están hablando de esta parte de acá, entonces el homólogo de este ángulo vendría siendo el ángulo que se forma en esta figura con vértice en N. Es decir, tenemos dos posibilidades. Podemos llamar a este ángulo RNM, o bien podemos llamarlo ángulo MNR, procurando en cualquiera de los dos casos que el vértice N esté siempre al centro. Así que buscamos cuál de las cuatro opciones es la que me refleja la condición que estamos necesitando, y por lo cual se deja ver que vendría siendo la opción B, el ángulo RNM, para poder establecer la homología, es decir, la correspondencia entre estos dos entes geométricos a través de este eje de simetría. Ok, siendo así, entonces pasamos al siguiente ejercicio. Dice el ejercicio 16. Si en un sistema de coordenadas cartesianas, el punto P, que es de coordenadas menos 3,5, se le aplica una reflexión con respecto a la recta dada por y igual a x, entonces la imagen de P corresponde al punto. Veamos una cosa. Estamos hablando de un punto que se ubica en las x negativas y en las y positivas. Vamos a hacerlo a mano alzada. En las x negativas, digamos que este fuera menos 3, y en las y positivas, digamos que este fuera 5. Siendo este el eje X y este el eje Y. Y aplicando la rectangulación, aquí vendría ubicándose el punto P, aproximadamente. Les cuento, señores, que cuando me hablan ahora de la recta y igual a x, contrario a la recta y igual a menos x previamente mencionada, la recta y igual a x más bien es una recta que intersecaría a los cuadrantes donde están las x negativas y y negativas, y también al cuadrante de las x positivas y y positivas. Una recta que intersecaría dichos cuadrantes formando un ángulo de elevación, más bien con respecto a x, de 45 grados. Siendo esta la recta que utilizaríamos como eje de simetría, a modo de truco, porque hasta aquí llegaría la visualización gráfica, a modo de truco, sepan que el punto reflejo o el homólogo de este punto P', va a tener ahora las coordenadas invertidas, porque de hecho las 5 unidades que teníamos aquí en Y van a ser 5 unidades que vamos a reflejar en X, y las 3 unidades negativas que teníamos en X las vamos a reflejar hacia abajo en Y. En otras palabras, voy a decirlo, digamos, con otro punto genérico, un punto A de coordenadas m,n. Si fuera el caso que vamos a aplicar una reflexión con respecto a la recta y igual a x, entonces esto nos va a generar un A' de coordenadas n,m. Dicho simplemente que lo que estamos haciendo es nada más cambiando las posiciones de x y y. O sea, el m va a tomar el lugar de la n, y simultáneamente la n va a tomar el lugar de la m. En otras palabras, el menos 3,5 que teníamos acá, simplemente lo vamos a colocar de forma invertida. El 5 de primero y el menos 3 de segundo. Por tanto, este P', 5, menos 3, es el que correspondería al homólogo del punto P a través de esta reflexión. En otras palabras, opción D como respuesta correcta en este caso. Así que procedamos entonces con el siguiente ejercicio. Vamos a ver. Dice, considere la siguiente representación gráfica para responder los ítems 17 y 18. Entonces vemos aquí en nuestro plano cartesiano nuestra figura RVTS. Muy bien. Y dice, considere las siguientes proposiciones. Mira la primera proposición, que al aplicarle al punto V una rotación de 180 grados con centro en el origen. Ahora, muy importante que nos indiquen que el centro va a aplicarse en el origen, porque si fuera de otra forma, la dificultad se excedería innecesariamente. Y en el sentido contrario de las manecillas del reloj, entonces dice que se obtiene como imagen el punto V'
de coordenadas 3,2. De aquí hay que tomar en cuenta qué es lo que sucede cuando aplicamos rotaciones. Digamos, si me hablan de una rotación de 180 grados en contra de las manecillas del reloj, hay que tomar en cuenta que en contra de las manecillas del reloj estamos hablando en este sentido de acá, girando hacia la izquierda. ¿Esto qué implicará? Implicaría que, por ejemplo, hablemos de que para cada punto P, en la forma X, Y, si nos ponemos a ver, el valor en X se va a convertir en un valor'. Entonces, el P', vamos a dejar la X al final. Y lo que tenía en valor en Y se va a convertir como valor en X. Es lo que tendríamos acá. En otras palabras, para giros de 90 grados en contra de la manecilla del reloj, van a suceder varias cosas. Como podremos notar, primero los valores en X y en Y van a cambiar de posición. Pero, como les digo, el punto V, véanlo primeramente aquí. Con respecto a las manecillas del reloj, va a quedar más o menos en esta posición, donde que las 3 unidades que tenía a la izquierda, ahora van a ser 3 unidades hacia abajo. Se mantienen negativas. Eso quiere decir que el valor que estoy trasladando en esta posición va a mantener exactamente el mismo signo. Pero las 2 unidades que tenía hacia abajo con respecto al punto V original, ahora van a ser 2 unidades positivas que voy a tener en el eje X. Eso quiere decir que van a cambiar su signo. Y esto yo lo tendría que representar de esta forma. ¿Esto qué quiere decir? Que para aplicar la rotación con el punto V que era de coordenadas originalmente menos 3,2, cada vez que le aplique una rotación de 90 grados, tengo que hacer dos cosas. Primero, cambiar de posición los dos valores. Y una vez que cambie la posición de los dos valores, el valor que me quede de primero debe cambiar su signo. Entonces, al aplicar la primera rotación de 90 grados en contra de las manecillas del reloj, me va a generar un par ordenado donde que el 2 vendría de primero y el menos 3 iría de segundo. Este menos 3 mantendría su signo, pero este 2, al haberse colocado de primero, va a cambiar su signo a negativo. Y luego tendría que aplicar otra rotación más de 90 grados para así poder dar ese giro de 180 grados que me están pidiendo. En este caso, si aplico dicho cambio, entonces voy a obtener que el menos 2 va a quedar al final. Y el menos 3 quedaría al inicio, pero tomando en cuenta que a la hora de colocarse al inicio debo cambiarle sus signos, ya no quedaría como negativo, sino que ahora quedaría como positivo. Este de aquí serían las coordenadas que corresponden al V' que me están indicando acá, el cual debería ser de coordenadas 3, menos 2. Pero aquí tenemos un problema. 3, menos 2. Revisando cuidadosamente, no me había percatado de que el 2 para el punto V original también era negativo. Esto va a provocar ciertos cambios. Ok, el punto V original es de coordenadas menos 3, menos 2. Donde que a la hora de aplicar el primer giro, esto causa que el primer giro me dé este valor en 2 positivo más bien. Y a la hora de provocar el segundo giro, este 2 positivo, a la hora de pasar a la posición en Y, mantendría su signo positivo. Corrigiendo un poquito este razonamiento, ya que estamos hablando de que a la hora de aplicar 2 veces este giro, las 3 unidades horizontales las convierto en unidades verticales. Ahora, estas unidades verticales las convierto en unidades horizontales nuevamente, girando en sentido contra las manecillas del reloj. Luego, las unidades que tenía horizontalmente las convierto en el eje X como unidades positivas horizontales. Pero si aplico por segunda vez dicho giro, estas unidades horizontales las convertiría en unidades verticales. De tal forma que dicho punto lo ubicaría rectangularmente en este lugar exactamente. Aquí estaría mi punto V'. Y este punto V', efectivamente, y en todo sentido, es el que correspondería a las coordenadas 3,2. Entonces, la primera proposición en realidad sería verdadera. Mientras que la segunda proposición me dice, al aplicarle al punto R una reflexión respecto a la recta dada por Y igual a 0, entonces se obtiene como imagen el punto R' 5, menos 1. En primera, ¿quién es el punto R original?
El punto R original es de coordenadas menos 5, menos 1. Menos 5, menos 1. Y resulta que cuando me hablan de la recta y igual a 0, ya hemos aprendido en ejercicios anteriores que me están hablando de la mismísima o del mismísimo eje X. Ahora, que me están hablando de una reflexión que se quiere aplicar con respecto a dicho eje X. Aquí la forma de analizarlo se vuelve muy rápida, cuidando que es esto de lo que me están hablando. Porque en dado caso, la reflexión vendría dándose ahora más bien por encima del eje, teniendo un nuevo punto que estaría exactamente a igual distancia a la recta que el punto original. Lo único que cambiaría en este caso sería su coordenada en Y. Bueno, dicho punto estaría más... No, sí, efectivamente estaría aquí, porque estaba a una unidad por debajo del eje X, y a la hora de aplicar la reflexión estaría entonces a una unidad por encima del eje X. Tendría sus nuevas coordenadas manteniendo la X en menos 5, y en Y su nueva coordenada va a ser un 1 positivo. Estas vendrían siendo las nuevas coordenadas o las coordenadas de la imagen de este punto R, R'. Vamos a ver, en la proposición que nos decían, nos están dando unas coordenadas que no tienen nada que ver con las que se han obtenido, por tanto tengo que decir que la proposición sería falsa. Tomen en cuenta para facilitar que la reflexión con respecto al eje X mantiene el componente X con su signo fijo, pero con respecto a Y el signo cambia. Si hubiera sido el caso que la reflexión se aplicara debidamente con respecto al eje Y, entonces el asunto aquí es que la coordenada en Y es la que se mantendría exactamente igual, y lo que hubiera cambiado sería la coordenada en X. Hubiera cambiado el signo de la coordenada en X. Siendo este el caso, la primera proposición verdadera y la segunda falsa, me veo en la obligación de marcar la opción C, ya que solo la 1 resultó ser verdadera. Vamos con el ejercicio 18. Dice el ejercicio 18 que si al cuadrilátero RVTS se le aplica una homotesia con centro en el origen y de razón de homotesia K igual a 3, centro en el origen y razón de homotesia K igual a 3, entonces, ¿cuáles son las coordenadas de la imagen del punto S? Veamos acá. El cuadrilátero del punto S, en este caso, viene dado por las coordenadas menos 4 en Y y menos 3 en X. Ordenando los componentes, el punto S sería de coordenadas menos 3 en X y menos 4 en Y. Me están diciendo que la razón de homotesia es de K igual a 3. ¿Esto qué implica? En las homotesias, para poder sacar las coordenadas de un punto imagen o de un punto homólogo, basta, según este tipo de centro de homotesia, basta con multiplicar la razón de homotesia por cada uno de los componentes del par ordenado, de tal forma que el nuevo par ordenado lo construiríamos simplemente multiplicando 3 por el menos 3, que vendría siendo menos 9. Y esta vez 3 por menos 4, que vendría siendo menos 12. Esto automáticamente nos dejaría las coordenadas del homólogo del punto S a través de esta homotesia, que correspondería a la opción D como respuesta correcta. Ok, siendo así, entonces procedo con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio, en referente a las secciones cónicas, de esto nada más necesito ver palabras claves y muy claves para saber cuándo corresponde a una elipse, una parábola, una hipérbola o una circunferencia, según el corte que se realiza. Por ejemplo, me dicen que un cono circular recto y un plano se intersecan. Dice, si el plano no pasa por el vértice del cono y es perpendicular al plano de la base del cono, entonces la sección plana que se obtiene mediante esa intersección corresponde a una ¿qué? Veamos. Pistas importantes. Para que sea, por ejemplo, una elipse, aquí me tendrían que decir que es oblicua, o sea, que el plano transversal sería oblicua con la altura y que no corta o que no interseca la base. Para que sea parábola, me tendrían que decir que el corte es paralelo
con la generatriz. Para que sea hipérbola, me deben indicar que corta la base, pero no el vértice del cono. O también me pueden decir que no interseca el eje de revolución del cono. ¿Qué sería el eje de revolución? Vendría siendo para nosotros la altura del cono. Se le dice también eje de revolución porque es a través de este eje, de esta recta imaginaria, que podemos girar un triángulo rectángulo sobre una de sus catetos para poder formar la ilusión o la construcción de un cono circular recto. Ahora bien, para que sea una circunferencia, ¿qué se nos debe indicar? Que el corte debe hacerse de manera paralela o de forma paralelo con la base. Ahora, ¿qué sucede? Que aquí me están indicando que el plano no pasa por el vértice. Entonces, como no pasa por el vértice, esto me da la pista inmediata para decir que la sección plana corresponde a una hipérbola. Ok, siendo así, entonces procedo inmediatamente con el ejercicio 20. Dice este ejercicio acá: una esfera cuya medida del diámetro es de 104 centímetros, detengámonos ahí, el diámetro de la esfera es de 104 centímetros. Eso quiere decir que el radio de la esfera, aplicando los mismos razonamientos que hemos hecho con una circunferencia, vendría siendo la mitad. Entonces vendría siendo de 52 centímetros. Les aseguro que este dato nos va a ser de gran ayuda. Dice que se interseca con un plano para obtener una sección plana de centro A. Dice que si la distancia entre el centro de la esfera al punto A es de 48 centímetros, ¿de qué distancia me estarían hablando? Vamos a ver. Estamos hablando de una esfera de la cual se ha determinado un cierto corte con un plano. Me decían que a una distancia del centro de la esfera al centro de esta sección plana. Vamos a ver nuestra sección plana. Aquí estaría la sección plana. Y me están diciendo que esta distancia de acá resulta ser de 48 centímetros. Entonces, ¿cuál es la medida en centímetros del radio de la circunferencia de centro A? Este de aquí vendría siendo, digamos, el centro A. Y esto de aquí entonces vendría siendo el radio de esta circunferencia que se está formando. Que tal vez no tenga la apariencia de una circunferencia a primeras de entrada, pero es que hay que tomar en cuenta que en una esfera o en toda esfera, cualquier corte que se le realice con un plano transversal que interseca la esfera en más de un punto, siempre va a generar una circunferencia. Y ustedes pueden hacer el experimento tomando una naranja, un melón o cualquier objeto esférico que ustedes tengan a su alcance, realizándole un corte de manera plana. Ahí ustedes van a apreciar que dicho corte correspondería perfectamente a una circunferencia. Siendo este el caso, entonces voy a tomar en cuenta también el radio de la esfera de 52 centímetros, que vendría siendo a conveniencia un radio que puedo trazar de aquí para acá. Tan a conveniencia que les podría dar dos pistas de suma importancia. La primera pista de suma importancia es que la distancia que se forma entre los centros de la circunferencia y la esfera siempre va a ser perpendicular con el radio de la sección plana. Es decir, siempre va a formar un ángulo recto. Aquí tendríamos el 48 y resulta que el radio de la esfera siempre representaría la hipotenusa de este triángulo rectángulo que se está formando. Eso quiere decir que estamos trabajando con un caso que se puede resolver mediante Pitágoras. Nada más que esta vez no lo haría mediante la fórmula con la cual calculo hipotenusas, sino con otra fórmula para poder calcular catetos. Ya no sería con sumas, sino que ahora sería con restas. Y en este caso sería con la hipotenusa cuadrada menos el cateto cuadrado. En otras palabras, sería con la raíz cuadrada de 52 al cuadrado menos 48 al cuadrado. Revisamos con la calculadora qué resultado se obtiene de esta operación. Enciendo la calculadora, abro raíz, 52 al cuadrado menos 48 al cuadrado. Y en este caso, nos viene dando 20.
Y este 20 de aquí es el que correspondería al radio de esta sección plana de acá. En otras palabras, a la respuesta que ingresamos en este ejercicio. Muy bien. Creo que estamos cerca de terminar, ya que nos estarían quedando entonces 2 ejercicios más, y luego vendrían los ejercicios de relaciones y álgebra, que vendrían en un próximo video muy pronto. Veamos estos 2 ejercicios que nos quedan. Nos dice, la medida del radio de un cilindro recto es de 5 centímetros, y la medida de su altura es el doble de la medida de su radio. Visualicemos esto. Me dicen nuevamente la medida del radio de un cilindro circular. Voy a visualizar el cilindro circular recto. El radio lo podría trazar perfectamente en cualquiera de las bases a conveniencia. Me dicen que el radio es de 5 centímetros. Y me dicen que la altura es el doble de la medida del radio. O sea, el doble de 5. En otras palabras, 10. Si a ese cilindro se le realiza un corte con un plano perpendicular a su base, repito, perpendicular a la base, solamente escuchar eso automáticamente me hace pensar que el corte va siendo el de un rectángulo. Cortando un cilindro perpendicular con la base, en otras palabras, como decimos coloquialmente, de manera recta sobre la base, me va a formar una figura recta con la apariencia de un rectángulo. Pero aparte de eso me están diciendo que contiene el centro de las bases. Entonces, siendo específicos, es un corte que se realizaría aproximadamente sobre esta base de esta manera y sobre esta otra base también de esta manera, generándome esta figura plana que podemos apreciar acá. Un rectángulo cuya base tomaría en cuenta estos 5 centímetros de radio acá y otros 5 centímetros de radio acá. Eso quiere decir que estamos hablando de una base de 10 centímetros. Y su altura vendría siendo la misma altura que la del cilindro original. Nuevamente 10 centímetros. Pero un momento, esto ya no parece un rectángulo, esto parece más bien un cuadrado. Bueno, en todo caso, nos dice, vamos a ver entonces el área en centímetros cuadrados de la sección plana que se obtiene de la intersección del cilindro y el plano, vendrían siendo multiplicando base por altura, o bien lado por lado. Cualquiera de los dos casos nos va a funcionar bien. A la hora de realizar dicha operación, esto nos tiene que dar 100, que correspondería al área de esta sección plana. Respuesta a marcar, la D. Y vamos ahora con el ejercicio 22, que dice, sea OM la altura de un cono circular recto con vértice M, y dice que NM la altura del nuevo cono que se obtiene al realizarle un corte al cono original con un plano paralelo a la base. Todo eso también tenemos que aprender a visualizarlo. Veamos. OM me dicen que es la altura de un cono circular recto con vértice en M. En otras palabras, el vértice, siendo mi primer punto de referencia, sería M. Trazo mi cono y trazo o marco el centro de la base, en este caso con un punto O, para así poder hablar de la altura OM. Pero también me están hablando de NM, que sería la altura del nuevo cono que se obtiene al realizarle un corte. O sea que se está realizando una especie de corte formando un nuevo cono de altura NM. Veamos, me dice que es un nuevo cono que se obtiene al realizarle un corte al cono original con un plano paralelo a su base, con un plano que es paralelo a la base. Esto automáticamente me indica que la figura o la sección plana que tenemos aquí viene siendo una nueva circunferencia. Veamos, si la medida del radio de la base del cono original, ojo, el del cono original, me dice que el radio es de 12 centímetros. Luego me dicen que OM es de 20 centímetros. Entonces voy a marcar la altura de OM. Dice que es de 20 centímetros. Y me dicen que ON es igual a 16 centímetros. Mucho cuidado acá. Me dicen que ON tiene una altura de 16 centímetros. Pero no me sirve trabajar con esta altura, porque a fin de cuentas lo que necesito es verificar cuál ha sido
la transformación o cuál ha sido la disminución de mediciones que se da con respecto al cono original para llegar al cono nuevo, a este cono menor. Y para eso ocuparía hacer las comparativas entre sus alturas. La altura del cono mayor, que sería de 20 centímetros, pero la altura de este otro cono, MN, vendría siendo lo que me falta de 16 para completar los 20 centímetros, que si no me equivoco vendrían siendo 4 centímetros. Ok, siendo así, entonces, ¿cuál es la medida en centímetros del radio de la base de este nuevo cono? Este radio de acá. Teniendo ya las medidas un poquito más claras, podría entonces hacer una comparativa entre el radio del cono menor versus el radio del cono mayor y asegurarles, mediante tales o mediante regla de 3, que estos van a mantener exactamente la misma proporcionalidad que las alturas, tomando en cuenta la altura del cono menor versus la altura del cono mayor. Siendo en este caso que el radio del cono menor es el que no sé cuánto mide, pero el radio del cono mayor sé que es de 12 unidades. Luego, la altura del cono menor ya sé que es de 4 unidades. Y la altura del cono mayor ya sé que es de 20 unidades. Por tanto, mediante regla de 3 o inclusive con el mismo Shift Calc. ¿Por qué con el Shift Calc? Aprovechando que nuevamente estoy ante una ecuación. Cualquier igualdad que involucre expresiones algebraicas, automáticamente lo puedo entender como una ecuación que puede ser resolvible en la calculadora con el Shift Calc. Es decir, que puedo ingresar el alfa x sobre 12, luego indico alfa calc para ingresar el símbolo de igual, abro otra fracción y coloco 4 sobre 20. Y aquí, antes de tocar el botón igual, que recuerden que eso sería el error garrafal para este tipo de resoluciones, lo que aplico es el Shift Calc 100 igual, que en este caso me viene dando como resultado 2,4. Me dice que x es igual a 2,4. Pero en las opciones no me aparece ningún 2,4. ¿Qué puedo hacer en estos casos? Pues simple y sencillamente voy a tocar el botón ANS, que lo que va a hacer es arrastrar la última respuesta que me ha lanzado la calculadora y me lo va a traducir de la manera más simplificada posible, que en este caso vendría siendo 12 quintos. Eso quiere decir que el radio del nuevo cono vendría siendo de 12 quintos. Opción a marcar, letra A. Que con esto, señores, les dejo ya una pincelada, un apoyo bastante amplio con respecto a los ejercicios de geometría aplicados en el examen de bachillerato para colegios técnicos en el 2018. Estén muy atentos porque en pocos días estaría subiendo, Dios primero, la segunda parte correspondiente a los ejercicios de relaciones y álgebra. En otras palabras, los ejercicios de funciones. Y sobre la misma semana, ya sea a finales de esta o inicios de la otra, también estaría subiendo el tercer video, lógicamente, para la parte de estadística y probabilidad. Así que sí les recuerdo siempre al final de cada video, se les agradece siempre el like, ese dedito arriba, en caso que el video que les haya sido de utilidad, o inclusive que lo puedan compartir para otros compañeros que están estudiando para estos exámenes. Suscribirse también al canal para los que no lo están todavía, para que puedan recibir esas notificaciones de los videos que se van a ir subiendo paulatinamente. Igual, lo que sean dudas o consultas, la caja de comentarios está completamente abierta. Si conocen otras formas de resolución, también lo pueden indicar en la caja de comentarios. Si saben de algunas otras prácticas que se puedan aprovechar para reforzar estos regímenes de estudio, me lo pueden hacer saber mediante correo electrónico o mediante el chat de la página, cuyas direcciones o cuyos enlaces se los voy a hacer presentar en la descripción del video. Yo por mi parte quedo completamente satisfecho con el trabajo realizado. Igual habrán ciertas aclaraciones que podré presentarles mediante los comentarios para que ustedes puedan apoyarse con un poquito más de cuidado. Y sin más que decir, me despido. Soy el profe Dan y les agradezco la compañía en este video, esperándolos verlos en un próximo video con mayor disposición a esta. Instándoles estar siempre firmes y adelante con el estudio.